Si alguna vez sentiste el peso de estar completamente sola, de mirar a tu alrededor y no encontrar a nadie que te tendiera la mano, por favor, quédate conmigo en este relato. Sé que muchas mujeres cargan silencios que duelen más que los gritos, y hoy voy a abrir mi corazón. Esta no es una historia inventada, es la vida que viví, es la marca que quedó en mi piel y en mi alma. Necesito que escuches hasta el final, porque tal vez en mis palabras encuentres la fuerza que has estado buscando para tu propio camino. Mi nombre es Guadalupe Herrera, y hoy tengo más de 68 años. Nací en un pequeño pueblo cerca de Guanajuato, en el corazón de México. Crecí entre calles empedradas, pequeñas iglesias y el olor de las tortillas calientes que salían de los comales de las vecinas. La vida siempre fue dura, pero había esperanza en cada amanecer. Me casé muy joven, como tantas mujeres de mi generación, creyendo que al lado de un hombre tendría seguridad, amor y respeto. Pero con el paso de los años, descubrí que los sueños no siempre se parecen a la realidad. El tema que me trajo aquí hoy es doloroso. Cuando todos me dieron la espalda, tuve que aprender a caminar sola. Y cuando digo todos, es porque hablo de mi marido, de mis hijos, de mis hermanos, de personas que pensé que jamás me dejarían en el abandono. ¿Te imaginas lo que es llegar a una edad en la que el cuerpo ya no responde como antes, el corazón pide descanso, y aún así tener que enfrentar el mundo con pasos firmes, sin nadie a tu lado? Quiero que cierres los ojos un instante e imagines esta escena conmigo, una señora de cabellos ya blancos, caminando por las calles angostas de San Miguel de Allende, cargando una bolsa pesada de compras, jadeante, sin alguien que comparta el peso. Esa soy yo. Y ese peso no es solo de alimentos, es el peso del abandono, del rechazo y de la soledad que me acompañaron por tantos años. Mi esposo, Ignacio, fue el primero en alejarse. Un hombre que prometió cuidarme, pero que poco a poco se volvió frío, indiferente, hasta que un día simplemente dejó de mirarme como mujer, como compañera, como persona. Me volví invisible dentro de mi propia casa. Mis hijos, Ana María y José Luis, crecieron y siguieron con sus vidas, como es natural que ocurra, pero el problema es que no miraron hacia atrás. No se dieron cuenta de que yo todavía estaba allí, necesitando apoyo. Y mis hermanos, mis hermanos siempre tenían excusas para no involucrarse, cada quien con sus problemas. Lupita, al principio lloré mucho. Lloraba escondida, en el cuarto, de madrugada, porque no quería que nadie notara mi fragilidad. Pero llega un momento en que hasta las lágrimas se cansan. Fue entonces cuando empecé a hablar conmigo misma, a preguntarme, Guadalupe, ¿hasta cuándo vas a esperar a que alguien regrese? ¿Hasta cuándo vas a arrastrarte pidiendo migajas de atención? Recuerdo muy bien un día, un domingo por la mañana, cuando la iglesia del pueblo tocaba las campanas llamando a misa. Pasé frente a la plaza y vi a varias familias juntas, niños corriendo, parejas de la mano, ancianos acompañados de sus hijos. Yo estaba sola, como siempre. Y fue allí, sentada en un banco de madera de la plaza central, donde sentí un dolor tan agudo en el pecho que parecía que mi corazón se rompía en pedazos. Pero junto con ese dolor, nació una decisión: no podía seguir dependiendo de la presencia de nadie para continuar viviendo. Ese fue el punto de quiebre dentro de mí. Pero hasta lograr caminar con firmeza,
Hubo muchas caídas, muchos intentos de rendirme, mucho silencio que gritó dentro de mi pecho. Por eso hoy decidí compartir cada detalle contigo, porque sé que muchas mujeres, tal vez incluso tú que me escuchas ahora, ya han sentido el mismo abandono. No estoy aquí para pedir lástima. Estoy aquí para mostrar que incluso cuando el suelo parece derrumbarse, podemos encontrar un nuevo camino para seguir. Y te voy a contar cómo encontré el mío, pero antes de continuar, quiero que guardes bien esta frase que nació del fondo de mi alma. Cuando todos me dieron la espalda, aprendí a caminar sola. Esto no es solo el título de mi historia. Es la cicatriz más dolorosa y, al mismo tiempo, la medalla más honrosa de mi vida. Asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Respiro profundo antes de continuar, porque lo que viene no es fácil de contar. Pero lo hago porque necesito que quede claro que la soledad no llegó de un día para otro, no cayó como un rayo en el cielo despejado. Fue como esas lluvias que empiezan con unas gotas tímidas y, cuando menos lo esperas, se convierten en tormenta. Así fue mi vida. Mi matrimonio con Ignacio comenzó con ilusiones. Yo era apenas una joven de 18 años cuando acepté casarme con él. Él era un hombre trabajador, de mirada firme, y yo soñaba con construir un hogar lleno de amor. Pero, con los años, esa mirada se volvió dura, distante. Al principio pensé que era el cansancio del trabajo en el campo, luego me convencí de que todos los matrimonios eran así, rutinas, silencios, cada uno en lo suyo. Pero en mi corazón sentía un vacío, como si las paredes de mi casa se cerraran. Sobre mí, Ignacio, ¿por qué ya no hablamos como antes? Le pregunté una noche, mientras él se quitaba las botas gastadas. ¿Hablar de qué, Lupita? Estoy cansado. Déjame descansar. Respondió, sin mirarme a los ojos. Esa frase se repitió tantas veces que terminó siendo como un muro entre nosotros. Ya no había risas compartidas, ya no había sueños en común. Él se dedicaba a su mundo, y yo me iba apagando en el mío. Cuando nacieron mis hijos, pensé que mi vida tomaría un nuevo sentido. Ana María llegó primero, con su cabello negro espeso y un llanto que parecía reclamar su lugar en el mundo. 3 años después nació José Luis, mi niño inquieto, que corría por las calles polvorientas de nuestro barrio en Guanajuato como si la vida fuera eterna. Yo me entregué a ellos con todo mi corazón. Mis días se llenaron de pañales, comida, tareas escolares y caricias antes de dormir, pero a medida que crecían, Ignacio se mostraba cada vez más ausente. Se levantaba al amanecer, se iba al trabajo y regresaba con la mirada perdida, como si nuestra presencia le resultara molesta. Yo trataba de acercarlo, de unir a la familia, pero siempre había una excusa, un silencio más fuerte que mis intentos. Papá, ven a jugar conmigo. Le rogaba José Luis, mostrándole un balón gastado. No tengo tiempo para juegos. Hijo, respondía Ignacio,
apartándolo con una palmada seca en el hombro, y yo observaba esa escena con el corazón encogido, sintiendo que no solo yo, sino también mis hijos, estábamos perdiendo a ese hombre. Con el paso de los años, Ana María se fue a estudiar a la capital. Al principio me escribía cartas largas, contándome cada detalle de su vida universitaria. Yo las leía una y otra vez, orgullosa, aunque las lágrimas me nublaran la vista. Pero luego las cartas se volvieron más cortas, hasta que dejaron de llegar. José Luis, por su parte, decidió trabajar en Monterrey, buscando un futuro mejor. Mamá, te voy a mandar dinero, no te preocupes, me dijo antes de marcharse. Y sí, envió algunas remesas al inicio, pero con el tiempo también se fue apagando la comunicación, la casa se volvió un eco vacío. Solo se escuchaba el chirrido de las puertas viejas, el canto de los gallos y mis propios pasos arrastrándose por el suelo frío. Ignacio, aunque seguía allí físicamente, ya no era mi compañero. Era como un fantasma sentado a la mesa, comiendo. En silencio, sin compartir ni una palabra, recuerdo una vez que me enfermé de fiebre. Estuve en cama varios días, temblando y sudando, sin fuerzas para levantarme. Pensé que Ignacio se preocuparía, que al menos me llevaría un té caliente. Pero lo único que escuché fue su voz seca desde la sala: Lupita, no hay tortillas. Cuando te mejores, haz unas. Ese fue el día en que entendí que, en su corazón, yo ya no significaba nada. Los vecinos me saludaban con cortesía, pero nadie se acercaba de verdad. En los pueblos pequeños, la gente observa pero pocas veces se involucra. Y así, poco a poco, fui quedándome sola. Mi alma se llenó de silencios, de preguntas sin respuesta. ¿Qué hice mal? ¿Por qué nadie se quedaba a mi lado algunas noches? Me levantaba de la cama, caminaba hasta el patio y miraba el cielo estrellado. Me abrazaba a mí misma, como si mis propios brazos fueran el único refugio que me quedaba. En esos momentos, me repetía en voz baja: Guadalupe, tienes que ser fuerte. Aunque todos te den la espalda, aunque nadie te mire, tú sigues aquí. Respiras, vives, y eso basta para seguir adelante. Pero no siempre era suficiente. Había días en que el dolor me doblaba, en que me sentía tan pequeña que hubiera querido desaparecer. Y, sin embargo, cada amanecer me encontraba de pie, enfrentando la vida con el poco coraje que me quedaba. La soledad se convirtió en mi maestra. Aprendí a escuchar el sonido del viento, a valorar una taza de café caliente en la mañana, a caminar por las calles empedradas con paso firme, aunque mis ojos lloraran en silencio. Aprendí a sostenerme de las pequeñas cosas, porque nadie más me sostenía. Fue en esa etapa, en medio del vacío, cuando empecé a darme cuenta de algo profundo. Tal vez la vida me estaba empujando a descubrir una fuerza que yo misma ignoraba. Una fuerza que no dependía de nadie, solo de mí. Asterisco. Dicen que el silencio puede ser un refugio, pero también puede ser una condena. En mi caso, el silencio dentro de mi casa se volvió una prisión invisible. Yo me levantaba cada mañana, encendía el fogón, hacía café de olla y calentaba tortillas, aunque a veces nadie las comiera conmigo. El aroma llenaba la cocina, pero no llenaba el vacío en mi pecho. Una mañana, mientras me inclinaba para amasar la masa, sentí que mis manos temblaban.
No era de cansancio físico, era de tristeza acumulada. Me quedé mirando la harina pegada en mis dedos y pensé, ¿qué sentido tiene todo esto si nadie lo aprecia? Fue en ese instante cuando escuché la puerta cerrarse. Ignacio había salido sin decir palabra, como siempre. Ni un buenos días, ni un cuídate, Lupita. Nada, ese día decidí salir yo también. Caminé hasta el mercado de San Miguel, un lugar donde los colores y los sonidos parecen gritar vida. Los puestos de frutas rebosaban de mangos dorados, tunas frescas, chiles rojos brillando al sol. Las mujeres ofrecían sus productos con voces firmes, lleve sus nopales, doñita, recién cortados. Tamarindos dulces, a buen precio. El bullicio me abrazó, y por un momento sentí que no estaba tan sola. Compré un poco de frijol, algunas verduras y me detuve en un puesto de flores. Había ramos de bugambilias moradas, tan vivas, que parecían fuego en mis manos. Compré uno pequeño, no porque lo necesitara, sino porque quería sentir que algo hermoso me acompañaba al volver a casa. Cuando llegué, coloqué las flores en un jarro de barro en la mesa. Ese jarro se convirtió en mi compañía silenciosa, un recordatorio de que la belleza aún existía, aunque nadie la compartiera conmigo. Sin embargo, la soledad pesaba más cada día. Una tarde, decidí visitar a mi hermana Rosa. Hacía meses que no la veía, aunque vivía a unas calles de distancia. Toqué la puerta y esperé. Cuando finalmente abrió, me miró con una sonrisa forzada. Lupita, qué sorpresa, ¿qué te trae por aquí? Nada en especial, Rosa. Solo quería platicar un rato, ¿tienes tiempo? Ella dudó un momento y luego respondió, mira, justo voy de salida. Otro día, sí. Su voz era amable, pero sus ojos decían otra cosa, no quiero complicarme con tus problemas. Me di la vuelta sintiendo una punzada en el corazón. Caminé de regreso a mi casa con los ojos llenos de lágrimas, preguntándome por qué hasta mi propia hermana parecía darme la espalda. Esa noche me senté en la cama y hablé conmigo misma. Guadalupe, deja de esperar de los demás. Nadie va a venir a rescatarte. Si quieres seguir adelante, tendrás que hacerlo sola. Pero decirlo era más fácil que vivirlo. La soledad me acompañaba hasta en los detalles más pequeños. Comer en silencio, dormir en una cama fría, escuchar mis propios pasos resonando en las paredes vacías. Era como si la vida me estuviera despojando de todo lo que alguna vez conocí. Un día, mientras barría la entrada de la casa, una vecina, doña Carmen, se acercó. Ella era de esas mujeres de mirada curiosa, siempre observando todo. Lupita, ¿por qué siempre estás sola? Nunca veo a tus hijos venir a visitarte. Tragué saliva y respondí con la voz más firme que pude, ellos tienen sus vidas, Carmen. Yo estoy bien. Ella asintió, pero sus ojos tenían un brillo de compasión que me dolió más que cualquier palabra. Ese comentario se quedó clavado en mí. Sí, mis hijos tenían sus vidas, pero ¿qué había de la mía? ¿Acaso mi existencia ya no valía? Esa pregunta me persiguió durante noches enteras, hasta que finalmente entendí que mi valor no dependía de quienes me rodeaban, sino de lo que yo misma decidiera hacer con mi tiempo.
Fue entonces cuando empecé a salir a caminar todas las mañanas. Al principio eran pasos tímidos, apenas unas calles. Me detenía en la plaza central, observaba a los niños jugar y a los ancianos sentados en los bancos, contando historias entre ellos. Yo no tenía a nadie con quien hablar, pero escuchar esas conversaciones ajenas me hacía sentir acompañada. Con el tiempo, mis caminatas se alargaron. Recorría las calles empedradas, saludaba a los vendedores, me detenía en la iglesia a encender una vela. Cada paso era una declaración silenciosa: sigo viva, sigo aquí. Una mañana, al regresar de una de esas caminatas, me miré en el espejo. Vi a una mujer de cabellos blancos, arrugas profundas y ojos cansados, pero también vi algo nuevo, una chispa de dignidad. Tal vez ya no tenía la compañía que deseaba, pero todavía tenía mi propia presencia. Y eso debía bastar. Ese fue el inicio de mi transformación. No fue de golpe, no fue fácil. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de dudas. Pero empecé a darme cuenta de que, aunque todos me habían dado la espalda, yo aún podía aprender a sostenerme de pie, y fue en ese proceso, en medio de esas caminatas solitarias y esas conversaciones internas, que nació una convicción dentro de mí: la vida no me debía nada, y yo tampoco debía rendirme a ella. No podía seguir esperando que alguien viniera a llenarme el corazón. Tenía que aprender a llenarlo yo misma, paso a paso, día tras día. Asterisco. Con cada paso que daba en esas caminatas, iba descubriendo partes de mí que nunca antes había mirado. Es curioso cómo la soledad, esa que tantas veces sentimos como una condena, puede también convertirse en un espejo. Y ese espejo no miente. Me mostraba mis arrugas, mis manos cansadas, pero también mi resistencia, esa fuerza escondida que había estado ahí, esperando que yo la reconociera. Recuerdo un día en particular, un martes cualquiera, en que decidí caminar más lejos de lo habitual. Crucé el puente que llevaba hacia las afueras del pueblo, donde los campos de maíz se extendían hasta perderse en el horizonte. El sol estaba alto, el aire olía a tierra húmeda y a tortillas recién hechas que salían de alguna casa cercana. Me senté bajo un mezquite y cerré los ojos. Escuchaba el canto de los pájaros y el sonido del viento entre las hojas. Y en ese silencio lleno de vida, me pregunté: ¿de verdad estoy sola? Porque sí, los humanos me habían dado la espalda, pero la vida seguía hablándome. El sol todavía me calentaba la piel, la tierra seguía ofreciéndome sus frutos, el aire llenaba mis pulmones. La soledad dolía, pero también me estaba enseñando a ver lo que nunca había mirado. Cuando regresé al pueblo esa tarde, pasé frente a la iglesia. La puerta estaba entreabierta y decidí entrar. No iba buscando a Dios con grandes rezos, iba buscando un poco de paz. Me arrodillé en uno de los bancos y empecé a hablar en voz baja, como quien habla con un amigo ausente. Señor, no entiendo por qué me dejaron sola. No sé qué hice mal. Pero si todavía tengo un propósito aquí, muéstramelo. Dame fuerzas para seguir. Las lágrimas cayeron, silenciosas, mojando mis manos. Y aunque no escuché una respuesta inmediata, algo dentro de mí se calmó. Tal vez no era necesario tener todas las respuestas. Tal vez lo que necesitaba era aprender a seguir,
aunque no supiera hacia dónde. Al salir de la iglesia, me encontré con una mujer mayor, doña Teresa, una vendedora de dulces que solía poner su puesto en la plaza. Me miró fijamente y me dijo: Lupita, te he visto caminando mucho sola estos días. Qué bueno que sigas saliendo. No te encierres, la vida está en la calle, en la gente, en los pequeños momentos. Sus palabras fueron simples, pero me llegaron al alma. Esa noche, mientras preparaba un té de manzanilla, pensé en lo que me había dicho. Quizás la soledad no significaba estar muerta en vida. Quizás era una invitación a mirar la vida desde otro ángulo. Empecé a buscar actividades que me dieran un poco de sentido. Me levantaba temprano, iba al mercado, conversaba con los vendedores. A veces compraba más de lo necesario solo para tener una excusa para platicar. Poco a poco, empecé a conocer nuevas caras. La señora Julia, que vendía quesadillas, don Manuel, el de los huaraches, los niños que corrían descalzos por la plaza y me saludaban con un buenos días, abuelita. Un día, mientras me sentaba en el banco central, un grupo de mujeres mayores se me acercó. Estaban organizando un pequeño taller de bordado en la Casa de Cultura. Me invitaron a unirme. Al principio dudé. Pensé, ¿qué voy a hacer yo allí? Seguramente todas tienen amigas, y yo no conozco a nadie. Pero había algo en mi corazón que me empujaba a intentarlo. Fui al taller la semana siguiente. El olor a hilo, las telas coloridas, las risas de las mujeres me recibieron como un abrazo. Me senté tímidamente en una esquina, con las manos torpes, sin saber por dónde empezar. Pero pronto una de ellas, llamada Carmen, me pasó una aguja y me dijo: no te preocupes, Lupita, todas empezamos igual. Aquí lo importante no es que quede perfecto, sino que disfrutemos el tiempo. Esa tarde bordé un simple pedacito de tela, nada especial. Pero para mí fue un triunfo. No era solo un bordado, era la prueba de que aún podía aprender, aún podía compartir, aún podía reír. Al regresar a casa, por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera. Encendí una vela frente a las bugambilias en el jarro de barro y sonreí. Quizás la soledad no era un castigo, sino una oportunidad de redescubrirme. Sin embargo, no quiero que pienses que todo fue fácil. Hubo días en que sentí que retrocedía. En que las voces internas me decían: ¿de qué sirve todo esto si al final sigues sola? Había noches en que abrazaba la almohada, deseando que mis hijos me llamaran, que Ignacio me dirigiera una palabra de cariño. Y esas llamadas no llegaban, pero entonces recordaba el taller de bordado, las caminatas por el mercado, la sonrisa de doña Teresa. Y comprendía que, aunque no tenía el amor que alguna vez soñé, estaba aprendiendo a sostenerme de otra manera. Me repetía en voz baja, como una oración personal: cuando todos me dieron la espalda, yo aprendí a caminar sola. Esa frase se convirtió en mi fuerza, en el hilo invisible que me mantenía unida cuando sentía que todo se rompía, y así, paso a paso, puntada a puntada, fui tejiendo no solo telas, sino también una nueva versión de mí misma. Una versión que no dependía de la mirada de otros, sino de la mía propia. Una mujer que, aunque herida, aprendía a levantarse con dignidad. Asterisco. Con el tiempo,
Aquel taller de bordado se convirtió en una especie de refugio para mí. Allí no solo aprendí a manejar hilos de colores y a plasmar flores en la tela, también descubrí que todavía podía pertenecer a un grupo, que aún tenía una voz. Las mujeres reían, contaban chismes del pueblo, hablaban de sus nietos, de sus enfermedades, de los precios en el mercado. Y yo, al principio callada, empecé poco a poco a compartir también. Una tarde, mientras bordábamos en silencio, Carmen me miró y me preguntó con curiosidad, ¿y tú, Lupita, tus hijos no vienen a visitarte? Sentí que un nudo se me formaba en la garganta. Bajé la vista hacia la tela que sostenía en mis manos y respondí con voz temblorosa, no, ya casi no vienen. Están ocupados con sus vidas. Ella me puso la mano sobre el hombro y dijo, pues ahora somos tus hijas nosotras. No estás sola, aquí tienes compañía. Sus palabras me hicieron llorar esa noche al llegar a casa. Lloré, pero no de tristeza, sino de gratitud. Por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me veía, que alguien reconocía mi existencia. Sin embargo, esa sensación de compañía se enfrentaba constantemente con la realidad de mi hogar. Ignacio seguía siendo una sombra fría en la casa. Apenas cruzábamos palabras. Se había convertido en un extraño que dormía bajo el mismo techo. Había noches en que lo miraba de reojo mientras se quedaba dormido en la silla, con la botella de tequila a medio vaciar sobre la mesa. Y yo me preguntaba, ¿en qué momento nos perdimos, Ignacio? ¿Alguna vez te importé de verdad? Le solté una noche, incapaz de seguir guardando silencio. Él apenas levantó la mirada y respondió con desgano, ya estás grande, Lupita. Deja de hacerte ilusiones. La vida es así. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. No esperaba un poema de amor, pero tampoco imaginaba que me redujera a un simple estorbo. Ese día entendí que, más que sola, estaba conviviendo con alguien que me borraba día tras día. El dolor se mezclaba con la rabia. Y esa rabia empezó a darme una nueva energía. Si él no me valoraba, entonces tendría que aprender a valorarme. Yo misma comencé a vender algunos bordados en el mercado. Al principio era apenas un par de servilletas decoradas, tímidamente expuestas en un rincón del puesto de doña Julia. Pero para mi sorpresa, la gente empezó a interesarse. Una señora me dijo, qué bonito está este diseño, doña, ¿cuánto cuesta? Mis manos temblaban al responder, lo que usted crea justo. Ella me pagó con una sonrisa y se llevó la servilleta. Esa noche, al contar las monedas en mi mano, sentí un orgullo inmenso. No era la cantidad, era la certeza de que todavía podía producir algo valioso, algo hecho por mis propias manos. Poco a poco, fui animándome a bordar más. Hacía manteles, caminos de mesa, fundas para cojines. Cada puntada era como un suspiro de resistencia, una forma de decir, aquí sigo, todavía tengo algo que ofrecer. La plaza comenzó a reconocerme. Me saludaban con un buenos días, doña Lupita, y me preguntaban si había traído algo nuevo. Esos pequeños gestos me devolvían la sensación de pertenencia. Ya no era la mujer invisible de su propia casa, era la señora que bordaba flores llenas de vida, pero justo cuando parecía que estaba encontrando un rumbo, llegó un golpe que me sacudió de nuevo.
Una tarde recibí una llamada de mi hija Ana María. Hacía meses que no hablábamos. Contesté con el corazón acelerado, imaginando que por fin quería verme. Mamá, necesito dinero. Estoy pasando un mal momento, ¿tienes algo para ayudarme? La escuché con el alma dividida. Por un lado, me dolía que solo me buscara por interés, por otro, mi instinto de madre quería darle todo lo que tenía. Abrí el pequeño cajón donde guardaba las pocas monedas que había ganado en el mercado. Y le envié casi todo, quedándome con apenas lo justo para sobrevivir la semana. Pasaron días, semanas, y no volvió a llamar. Ni un gracias, ni un ¿cómo estás, mamá? Nada. Ese vacío me dolió más que la propia soledad. Una noche, mientras me sentaba sola en el patio iluminado por la luna, me dije en voz alta, ya basta, Guadalupe. No puedes seguir entregando lo poco que tienes a quienes no saben valorarlo. Esa frase fue dura, porque como madre me sentía culpable por pensar así. Pero también fue liberadora. Comprendí que amar no significaba dejarse vaciar. Comprendí que la dignidad también es un acto de amor propio. Desde entonces, cada vez que mis pensamientos me querían arrastrar hacia la tristeza, me repetía la lección que la vida me estaba enseñando a golpes. Cuando todos me dieron la espalda, aprendí a caminar sola. Y en cada caminata, en cada bordado, en cada moneda ganada por mis manos, encontraba pruebas de que no solo podía sobrevivir, sino que podía seguir construyendo algo nuevo. Después de aquella llamada de Ana María, me quedé varios días en silencio, como si mi voz se hubiera apagado junto con la esperanza. Caminaba por la casa y escuchaba mis propios pasos rebotar en las paredes vacías. Ignacio seguía indiferente, hundido en su mundo de silencios y botellas. Yo sentía que si no hacía algo pronto, terminaría convirtiéndome en una sombra más dentro de esas paredes frías. Fue entonces cuando recordé las palabras de Doña Teresa: no te encierres, la vida está en la calle, en la gente, en los pequeños momentos. Y decidí tomarlo como un mandato. Una mañana, al amanecer, tomé un rebozo viejo, acomodé mis bordados en una canasta y salí rumbo a la plaza con determinación. No iba a esperar más llamadas, ni más atenciones que nunca llegarían. Iba a inventar mi propio motivo para despertar cada día. El mercado estaba lleno de vida. Los vendedores gritaban sus ofertas, los niños corrían entre los puestos, los olores a pan dulce y tamales recién hechos llenaban el aire. Yo instalé mi pequeña mesa en un rincón, cerca de donde don Manuel vendía huaraches de cuero. Al principio me sentía invisible, con miedo de que nadie se acercara. Pero poco a poco, la gente comenzó a detenerse. Una joven me preguntó: ¿usted bordó esto, doña? Sí, hija. Con mis propias manos. Pues están preciosos. Mi abuela también bordaba, me recuerda a ella. Y compró un mantel pequeño. Esa venta, aunque mínima, fue como un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Empecé a ir cada semana. Algunas veces vendía mucho, otras apenas nada. Pero lo que más me llenaba era la conversación con la gente. Me contaban sus historias, me preguntaban por mis diseños, algunos incluso me pedían que bordara nombres o frases especiales. Yo escuchaba y respondía con paciencia,
Y en esos momentos sentía que mi vida volvía a tener propósito. Sin embargo, había días en que la tristeza regresaba con fuerza. Como aquella vez que vi a una mujer de mi edad caminando de la mano de su hija, riendo juntas mientras elegían frutas. Sentí una punzada en el corazón y las lágrimas se me agolparon. Pensé en Ana María, en cómo nuestras conversaciones se habían convertido en peticiones de dinero y nada más. Pensé en José Luis, de quien no sabía nada hacía meses. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, hablé conmigo misma con dureza: Guadalupe, no puedes seguir llorando por lo que no tienes. Mira lo que sí tienes: tus manos, tus hilos, tu dignidad. ¿Acaso no es suficiente para empezar de nuevo? Me repetía esas palabras como un rezo. Y aunque al principio sonaban falsas, poco a poco comenzaron a tener sentido. En medio de este proceso, un día se acercó al mercado una joven llamada Mariana. Era estudiante de arte y estaba interesada en aprender técnicas tradicionales de bordado. Me pidió que le enseñara. Yo me quedé sorprendida. ¿Yo, enseñarte?, le respondí, casi incrédula. Sí, doña. Usted tiene experiencia. Yo quiero aprender de sus manos. Aceptar esa petición fue un paso enorme para mí. De repente, ya no era solo la mujer abandonada, era una maestra, alguien con algo valioso que transmitir. Mariana venía cada semana, se sentaba conmigo y aprendía. Puntada por puntada. Me hacía preguntas, se reía de mis anécdotas, y poco a poco fuimos construyendo una amistad inesperada. Una tarde, mientras le mostraba cómo bordar una flor de cempasúchil, Mariana me miró y dijo: Doña Lupita, usted tiene un corazón muy fuerte. No cualquiera sigue adelante después de tanto dolor. Sus palabras me desarmaron. Sentí que alguien veía más allá de mis arrugas, más allá de mi soledad. Y por primera vez en muchos años, me sentí orgullosa de mí misma. Fue entonces cuando empecé a escribir pequeñas notas en un cuaderno viejo. No eran cartas para nadie, eran desahogos para mí misma. Escribía frases como: no soy menos porque estoy sola. Cada puntada es un grito de libertad. Mi valor no depende del amor que me niegan. Ese cuaderno se convirtió en mi secreto, mi refugio, mi espejo. Claro, no todo era fortaleza. Había noches en que me doblaba el llanto, en que me sentía una niña perdida pidiendo cariño. En esas noches, me levantaba, encendía una vela frente a las bugambilias en el jarro y me repetía: cuando todos me dieron la espalda, yo aprendí a caminar sola. Esa frase ya no era solo un lamento, comenzaba a ser una bandera. Un día, de camino al mercado, pasé frente a la escuela primaria. Vi a los niños correr, reír, perseguirse entre ellos. Y me vino un recuerdo doloroso, cuando mis hijos eran pequeños y corrían hacia mí con los brazos abiertos, pidiéndome que los levantara en el aire. Recordé su risa, su olor a infancia. El recuerdo me rompió por dentro, pero también me dio una certeza: aunque ellos ya no me buscaran, aunque me hubieran olvidado, ese amor que les di nunca fue en vano. Porque lo entregué de corazón, esa revelación me dio paz. Comprendí que no podía cambiar a los demás, pero sí podía decidir qué hacer con mi vida a partir de ahora. Y en ese momento supe que mi camino era seguir creando, seguir compartiendo, seguir viva,
aunque fuera sola, ese día regresé a casa con la canasta casi vacía de bordados vendidos, pero con el alma un poco más llena. Y al acostarme, sentí algo que hacía años no sentía: esperanza. Con cada día que pasaba, me daba cuenta de que la vida me estaba ofreciendo una segunda oportunidad, aunque no de la forma que yo había imaginado. No era el regreso de mis hijos, ni la atención de mi esposo, ni la compañía de mis hermanos. Lo que me devolvía la fuerza era algo mucho más íntimo, la certeza de que podía sostenerme sola. Sin embargo, esa certeza no llegaba sin pruebas. Una tarde, al volver del mercado con mi canasta medio vacía de bordados vendidos, encontré a Ignacio sentado en la sala, con el ceño fruncido y la botella casi vacía frente a él. Me miró con desprecio y dijo: ¿Y ahora en qué andas? ¿Gastando el tiempo? Vieja ridícula, creyendo que tus trapos valen algo. Sentí que la sangre me hervía. Por años había guardado silencio ante sus palabras hirientes, pero esa vez no pude. Mis bordados no son trapos, Ignacio. Son mi trabajo, mi esfuerzo, mi vida. Y aunque tú no lo veas, hay gente allá afuera que sí lo valora. Él soltó una carcajada seca, casi burlona, y murmuró: a ver cuánto te dura esa ilusión. Subí a mi cuarto con el corazón encendido, entre rabia y dolor. Pero en lugar de dejar que sus palabras me aplastaran, las convertí en combustible. Repetí una y otra vez: no necesito su aprobación, no necesito su amor. Y esa noche, en mi cuaderno, escribí una frase que se quedó grabada en mi alma: el desprecio de otros puede hundirte, o puede empujarte a volar. Tú decides. Al día siguiente, en la plaza, decidí instalar mi mesa en un lugar más visible. Ya no quería esconderme en un rincón. Saqué mis bordados con orgullo, los extendí sobre un mantel blanco y me senté erguida, con la frente en alto. Fue un acto pequeño, pero para mí significó mucho. Era como gritarle al mundo que todavía tenía algo que ofrecer, y el mundo respondió. Ese día vendí más que nunca. Una turista extranjera compró 3 manteles grandes y me dijo en inglés, con una sonrisa: Beautiful, handmade, from the heart. No entendí todas sus palabras, pero capté la esencia. Había reconocido el valor de mis manos, de mi historia. Poco después, se acercó una mujer llamada Laura, encargada de un centro cultural en el pueblo. Me preguntó si estaría interesada en participar en una pequeña exposición de artesanías locales. Al principio pensé que se había equivocado de persona. ¿Yo, en una exposición? Pero su mirada era sincera. Claro que sí, doña. Su trabajo merece ser visto. Esa invitación me dejó sin aliento. Esa noche, mientras colocaba los hilos en orden y preparaba mis mejores piezas, sentí un orgullo que hacía años no conocía. No por los elogios, sino porque finalmente estaba haciendo algo por mí misma, no por complacer a nadie más, pero junto con esa alegría, también regresaban las dudas. Había momentos en que escuchaba la voz de Ignacio en mi cabeza: trapos inútiles. Había noches en que me preguntaba si mis hijos algún día se sentirían orgullosos de mí o si seguirían viéndome solo como un recurso al que acudir cuando necesitaban dinero. Esas preguntas dolían, pero ya no tenían el mismo poder de antes. Porque en medio de esas dudas, había una certeza nueva:
Yo estaba aprendiendo a sostenerme, incluso sin ellos, en una de esas tardes de bordado. Mariana, mi joven aprendiz, me dijo algo que jamás olvidaré. Doña Lupita, usted no se imagina cuánto me inspira. Yo pensaba que la vida se acababa cuando uno envejece, pero al verla, sé que siempre hay oportunidad de empezar de nuevo. Esas palabras fueron como un bálsamo. Me di cuenta de que mi historia, con todas sus heridas, podía servir para dar luz a alguien más. Y de repente, la soledad ya no parecía tan vacía, estaba llena de sentido. Un domingo, durante la misa, me arrodillé en silencio y agradecí. No pedí nada, solo di gracias. Porque, aunque la vida me había quitado mucho, todavía me quedaba lo más importante, la capacidad de seguir de pie. Claro que la realidad no dejaba de golpear. Ignacio seguía despreciándome, mis hijos seguían ausentes, mis hermanos seguían indiferentes. Pero yo ya no me derrumbaba como antes. Ahora podía enfrentar sus silencios y sus ausencias con la cabeza en alto. Ese mismo mes, participé en la exposición de artesanías. Vi mis bordados colgados en las paredes del centro cultural, iluminados por focos cálidos. Escuché a la gente admirarlos, comentar sus colores, preguntar por las técnicas. Y en ese instante, me sentí viva de nuevo, no como la mujer abandonada, sino como Guadalupe, la artesana, la luchadora, la mujer que había aprendido a caminar sola. Esa noche regresé a casa con una sonrisa que ni Ignacio pudo borrar con su sarcasmo. Al mirarme en el espejo, me dije, no necesito que vuelvan los que me dejaron. Lo que necesito es seguir caminando con lo que tengo, con lo que soy. Y por primera vez en mucho tiempo, al apagar la luz de mi cuarto, sentí paz. Después de aquella exposición en el centro cultural, sentí que algo dentro de mí se encendía con más fuerza que nunca. Era como si las cenizas de una vida marcada por silencios y desprecios estuvieran dejando salir una llama nueva. Una llama pequeña, frágil todavía, pero que me recordaba que seguía viva, que aún podía brillar. Sin embargo, la vida no deja de poner a prueba a quienes deciden levantarse. A los pocos días de esa exposición, recibí otra llamada inesperada. Esta vez era José Luis. Su voz sonaba apresurada, distante, casi como la de un extraño. Mamá, necesito que me ayudes. Estoy pasando un mal momento en Monterrey. Si puedes enviarme algo de dinero, te lo devolveré pronto. Yo cerré los ojos. Esa petición me dolía como una herida que se abre una y otra vez. Porque no era la primera vez, y en el fondo sabía que probablemente no me devolvería nada. Pero también era mi hijo, mi niño inquieto que corría descalzo por las calles de Guanajuato. Mi corazón de madre se partía entre el deseo de protegerlo y la necesidad de protegerme a mí misma. Le respondí con voz temblorosa, hijo, no tengo mucho, apenas lo justo para vivir. He trabajado duro vendiendo bordados, pero no es suficiente para ayudar como antes. Hubo un silencio incómodo al otro lado. Y luego, sus palabras frías, siempre tienes una excusa, mamá. Pensé que podía contar contigo. La llamada se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo que me habían arrancado el alma. Durante horas me culpé, pensando que había fallado como madre. Pero después, sentada frente a mis flores de bugambilia,
comprendí una verdad dura pero necesaria. No podía seguir vaciándome para llenar a quienes no sabían valorar mi sacrificio. Esa noche, en mi cuaderno, escribí, el amor de madre es infinito, pero no debe ser una condena. Y me prometí que no volvería a dar más de lo que mi corazón pudiera soportar. Los días siguientes fueron de lucha interna. Por un lado, la culpa me perseguía. Por otro, sentía un alivio extraño, como si por fin hubiera puesto un límite. Me repetía que no era egoísmo, que también era necesario cuidarme. Mientras tanto, el taller de bordado seguía creciendo. Mariana traía a 2 amigas más que querían aprender. De pronto me vi rodeada de jóvenes que escuchaban mis historias, que reían con mis ocurrencias y que, sin saberlo, me devolvían la sensación de tener una familia. Ellas me decían, abuelita, con cariño, y yo sentía que ese título no me lo daban mis hijos, pero sí la vida. Un día, Mariana me dijo algo que me dejó pensando por semanas: Doña Lupita, usted no está sola. Tal vez su familia de sangre la olvidó, pero nosotras la hemos adoptado. Usted es parte de nosotras. Sus palabras fueron como una caricia en el alma. Me hicieron llorar, pero de alegría. En esos días también empecé a notar cómo algunas personas en el pueblo me miraban diferente. Ya no era solo la señora a la que sus hijos no visitan, o la esposa del hombre frío. Ahora me reconocían como la mujer que enseñaba, que creaba, que compartía. Y ese cambio de mirada me hizo entender que, a veces, no podemos elegir cómo nos ven los más cercanos, pero sí podemos transformar cómo nos percibe el mundo. Por supuesto, Ignacio no dejó de burlarse. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me lanzó una de sus frases venenosas: ¿y de qué te sirve todo ese bordado? Sigues sola, sigues conmigo, y yo no te voy a dar ni un reconocimiento. Lo miré fijamente y, por primera vez en muchos años, no sentí miedo ni tristeza. Sentí compasión. No necesito tu reconocimiento, Ignacio, porque ya aprendí a reconocerme yo misma. Su silencio después de mis palabras fue como una victoria, pero no quiero que pienses que todo fue una línea recta hacia arriba. Hubo un momento en que casi me derrumbo de nuevo. Fue en el Día de las Madres. En la iglesia, después de la misa, vi cómo otras mujeres recibían flores de sus hijos, abrazos, palabras de agradecimiento. Yo regresé a casa con las manos vacías. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Al despertar, sin embargo, encontré en mi mesa un ramo de flores silvestres con una nota escrita con letra juvenil: gracias por enseñarnos, abuelita de bordado. Eran Mariana y sus amigas. Esa nota me devolvió el aire que había perdido. Me mostró que la maternidad puede extenderse más allá de la sangre, que uno puede ser madre en el corazón de muchos, aunque los propios hijos se alejen. Ese día entendí que mi soledad ya no era la misma. Porque aunque me dolía la ausencia de mis hijos, también estaba recibiendo el cariño sincero de nuevas generaciones. Y ese cariño, aunque distinto, también sanaba. La vida seguía probándome, pero cada prueba era también un paso más hacia mi libertad interior. Ya no me derrumbaba como antes. Ya no me veía como una mujer rota, sino como una mujer que, a pesar de todo, seguía caminando. Y mientras me miraba en el espejo esa noche, con mis arrugas marcando cada batalla y cada victoria, me dije en voz
baja, cuando todos me dieron la espalda, yo aprendí a caminar sola. Y ahora sé que ese camino me pertenece, que es mío, que nadie puede arrebatármelo. Y esa certeza, aunque pequeña, brillaba más que cualquier reconocimiento que alguna vez esperé. Había días en que sentía que estaba construyendo una nueva vida, puntada tras puntada, palabra tras palabra, paso tras paso. Pero también había momentos en que todo el peso del pasado caía sobre mis hombros como un costal de piedras. La soledad es así, avanza y retrocede como la marea. A veces parece que se calma, pero luego regresa con fuerza para recordarte lo que perdiste. Una de esas noches oscuras llegó cuando Ignacio enfermó. No fue algo grave, apenas una gripe fuerte, pero verlo débil en la cama me removió sentimientos encontrados. Durante años había sido duro conmigo, indiferente, cruel en sus palabras. Y aún así, al verlo vulnerable, mi corazón no pudo evitar ablandarse. Preparé un caldo caliente, se lo llevé al cuarto y lo puse sobre la mesa. Él me miró de reojo y murmuró, «No tenías que molestarte». Respiré hondo y respondí con calma, «No lo hago por obligación, Ignacio. Lo hago porque así soy yo. Porque mi esencia es cuidar, aunque no siempre lo merezcan». Esa frase me dolió al decirla, pero también me liberó. Porque comprendí que no estaba actuando desde la debilidad, sino desde la fortaleza de ser fiel a mí misma. No esperaba gratitud ni cariño, simplemente estaba siendo quien era. Sin embargo, esa experiencia me dejó pensando. Me di cuenta de que, aunque había aprendido a caminar sola, todavía cargaba con la costumbre de dar más de lo que recibía, incluso a quienes me herían. Esa reflexión me llevó a noches enteras de insomnio, escribiendo en mi cuaderno frases como, «¿Hasta dónde llega el deber de una esposa? ¿Cuándo empieza el derecho de una mujer a vivir para sí misma?». Al mismo tiempo, en el mercado y en el taller de bordado, las cosas iban creciendo. Mariana y sus amigas ya se animaban a crear sus propios diseños, y yo me sentía orgullosa al verlas avanzar. La exposición de artesanías me había dado cierta visibilidad, y de vez en cuando llegaban turistas preguntando por la señora que borda flores como si fueran reales. Esa frase me hacía sonreír, pero, paradójicamente, mientras afuera parecía que mi vida se llenaba de colores, por dentro luchaba contra la sombra de sentirme todavía olvidada por quienes más amaba. El Día de los Muertos se acercaba, y en el pueblo se respiraba el aroma del pan recién horneado, del copal y de las flores de cempasúchil. Todos preparaban altares para honrar a sus difuntos. Yo también puse uno pequeño, con fotos de mis padres y de mi abuela. Encendí velas, coloqué tamales y pan, y me quedé mirando las fotografías iluminadas por la luz tenue. Fue imposible no pensar en que, estando viva, me sentía como muerta para mis hijos. Y esa idea me atravesó como un cuchillo. ¿De qué servía seguir bordando, enseñando, luchando, si aquellos a quienes había entregado mi vida entera ya no me reconocían? Ese pensamiento me llevó al borde del abismo. Recuerdo haberme sentado en el patio, sola, bajo el cielo estrellado, con la sensación de que ya no podía más. Mis manos temblaban, mis ojos estaban secos de tanto llorar. Miré hacia arriba y le hablé a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, hasta cuándo voy a seguir siendo invisible para quienes más amo?
Dame una señal, porque siento que no puedo seguir así. El silencio de la noche fue mi única respuesta. Pero, curiosamente, ese silencio no me hundió del todo. Era como si la misma oscuridad me estuviera desafiando a resistir. Y recordé, casi como un susurro en mi memoria, las palabras que había escrito tantas veces en mi cuaderno. Cuando todos me dieron la espalda, yo aprendí a caminar sola. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir esperando nada de nadie. Que mi valor no estaba en la mirada de mis hijos, ni en el desprecio de Ignacio, ni en el juicio de mis hermanos. Mi valor estaba en mí, en lo que hacía cada día para mantenerme viva y digna. La mañana siguiente me levanté con una determinación diferente. Fui al mercado con mi canasta llena de bordados nuevos, más coloridos que nunca. Cuando alguien me preguntaba el precio, ya no respondía con inseguridad. Ahora decía con voz firme, esto vale, porque son mis manos, mi tiempo y mi historia lo que están comprando. Y, para mi sorpresa, la gente aceptaba sin regatear. Porque entendí que cuando uno se valora a sí mismo, los demás también aprenden a hacerlo, pero esa nueva fortaleza no significaba que el dolor desapareciera. Esa misma semana, mientras bordaba sola en la noche, escuché a Ignacio hablar en voz baja por teléfono con alguien. No entendí todas las palabras, pero alcancé a escuchar, ella ni cuenta se da, vive en su mundo de hilos y flores. Y soltó una carcajada amarga, me quedé helada. No sé si hablaba con una mujer, con un amigo, con alguien de su trabajo. Lo que sí sé es que sus palabras confirmaban lo que yo ya sabía. Para él, yo era un estorbo, una presencia sin importancia. Esa noche no lloré. No sentí rabia. Lo que sentí fue una claridad brutal. No podía seguir esperando amor de un corazón que hace tiempo se había cerrado para mí. Y con esa claridad vino una decisión silenciosa, pero firme. De ahora en adelante, viviría solo para mí. La soledad, que durante años había sido mi castigo, se estaba transformando en mi libertad. Y aunque todavía dolía, empezaba a sentir que cada herida me estaba llevando hacia un renacer que nunca imaginé. Llegó un momento en que todo lo que había estado aguantando durante años se me vino encima como una tormenta. La indiferencia de Ignacio, el abandono de mis hijos, la frialdad de mis hermanos, todo se mezclaba dentro de mí como un río desbordado. Era como si la vida me estuviera empujando a un límite del que ya no había regreso. Una noche, después de un día agotador en el mercado, regresé a casa con la canasta medio vacía. Había vendido bien, pero la satisfacción se desvaneció apenas crucé la puerta. Ignacio estaba sentado, con la botella en la mesa y la televisión encendida, sin mirarme siquiera. Pasé a la cocina, calenté un poco de frijoles y me serví sola. El silencio era tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. Me armé de valor y decidí hablar. Ignacio, ¿te das cuenta de lo que hemos llegado a ser? Dos extraños bajo el mismo techo. ¿No te pesa esta vida sin palabras, sin amor? Él giró la cabeza lentamente, me miró con ojos cansados y soltó una risa amarga. Lupita, ¿y qué quieres que haga? Así es la vida. No esperes nada de mí. A estas alturas ya deberías estar acostumbrada. Sus palabras fueron como una bofetada. Sentí un nudo en la garganta,
un dolor tan grande que me costaba respirar. Quise gritar, quise llorar, pero lo único que hice fue quedarme en silencio. Y en ese silencio comprendí que estaba frente a una verdad que había negado. Durante años, para él, yo ya no existía. Subí a mi cuarto con pasos pesados, me senté en la cama y abracé mi cuaderno. Empecé a escribir con furia, como si las palabras pudieran salvarme del abismo. Estoy cansada de ser invisible. Estoy cansada de dar y no recibir. Estoy cansada de cargar sola con el peso de una familia que ya no existe. Estoy cansada, las lágrimas mojaban las páginas, y por un momento pensé que no podría seguir. Me sentí tan pequeña, tan frágil, que el pensamiento oscuro de rendirme me rondó la mente. Pero entonces, como un eco lejano, escuché en mi interior aquella frase que tantas veces había repetido: cuando todos me dieron la espalda, yo aprendí a caminar sola. Y esa frase me sostuvo. Al día siguiente, en el mercado, Mariana notó mi semblante apagado y me preguntó: ¿qué le pasa, doña Lupita? Hoy la veo diferente. La miré a los ojos, intentando sonreír. A veces siento que ya no puedo más, hija. Que la vida me pesa demasiado. Ella tomó mis manos con ternura y respondió: no diga eso. Usted nos ha enseñado que siempre se puede seguir. Si usted cae, ¿qué será de nosotras? Sus palabras me atravesaron como un rayo. Me di cuenta de que, sin saberlo, me había convertido en un ejemplo para esas muchachas. Que mi lucha no era solo mía, que mi resistencia tenía un eco en quienes me rodeaban. Y eso me dio un poco de fuerza para seguir de pie, pero la verdadera prueba llegó unas semanas después. Una tarde, al regresar a casa, encontré a Ignacio discutiendo con un vecino en la puerta. Estaba alterado, gritaba, y cuando me acerqué, me lanzó una mirada de desprecio. Métete adentro, Lupita. Esto no es asunto tuyo. Pero el vecino, don Ernesto, me miró con compasión y dijo: doña, discúlpeme por decirlo, pero usted no merece vivir así. No merece tanto desprecio. Sentí que la tierra se me movía bajo los pies. No porque no lo supiera, sino porque alguien más lo había dicho en voz alta. Porque por primera vez alguien rompía el silencio que me había ahogado durante tantos años. Esa noche me encerré en mi cuarto y lloré como no lloraba desde hacía mucho tiempo. No eran lágrimas de resignación, sino de desahogo, de liberación. Porque entendí que no estaba loca, que no era exagerada, mi dolor era real, y otros lo podían ver. Me miré en el espejo y vi a una mujer al borde del colapso, pero también vi a una mujer que todavía estaba de pie. Y me dije con firmeza: hasta aquí, Guadalupe. Hasta aquí. No dejarás que te sigan rompiendo. La decisión no estaba clara todavía, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no podía seguir viviendo bajo el mismo techo con un hombre que me anulaba, esperando llamadas de unos hijos que nunca llegaban. Tenía que hacer algo, aunque fuera doloroso. Esa noche, en mi cuaderno, escribí la frase más difícil de mi vida: prefiero la soledad total antes que seguir muriendo en compañía de quien me desprecia. Y mientras apagaba la vela frente a mis bugambilias, supe que estaba a punto de dar el paso más duro, pero también el más necesario de toda mi existencia.
Después de escribir aquella frase en mi cuaderno, prefiero la soledad total. Antes que seguir muriendo en compañía de quien me desprecia, supe que algo en mí ya no volvería a ser igual. Esa oración se me quedó grabada como un eco en el pecho, una verdad imposible de callar. Los días siguientes fueron una lucha constante entre el miedo y la determinación. Cada vez que escuchaba a Ignacio moverse por la casa, cada vez que escuchaba sus comentarios ácidos, me ardía la piel. Ya no los podía ignorar como antes. Cada palabra suya me recordaba que estaba viviendo una vida que no me pertenecía. Una noche, mientras cenábamos en silencio, él dejó caer la cuchara sobre la mesa y me miró con sus ojos cansados. No entiendo para qué sigues con tus bordados. Eso no te dará nada. Estás perdiendo el tiempo. Lo miré fijamente, con una calma que me sorprendió a mí misma. Lo que tú llamas perder el tiempo es lo que me mantiene viva, Ignacio. Cada puntada me recuerda que aún existo. Él bufó, molesto, y volvió a mirar la televisión. Pero dentro de mí algo se encendió. Era la primera vez en años que respondía sin miedo, que me atrevía a decirle que mi vida tenía valor, aunque él no lo viera. Aún así, la tensión me carcomía. Había noches en que me quedaba despierta, mirando el techo, preguntándome si realmente tendría fuerzas para cambiar mi destino. El temor de enfrentar la vida completamente sola seguía persiguiéndome. Pero, ¿acaso no había estado sola ya? Por tanto tiempo, un domingo, después de la misa, me senté en la plaza con Mariana y sus amigas. Ellas reían, hablaban de sus sueños, de sus novios, de los viajes que querían hacer. Yo las escuchaba con ternura, sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía. Mariana me miró y me preguntó, ¿y usted, doña Lupita? ¿Qué sueña ahora? Me quedé en silencio. Nadie me había hecho esa pregunta en décadas. ¿Sueños? ¿Acaso tenía derecho a soñar todavía? Cerré los ojos y me atreví a decir en voz baja, sueño con ser libre. Sueño con vivir. En paz, sin miedo, sin desprecio. Sueño con poder levantarme cada día sin sentir que no valgo nada. Ellas me miraron con lágrimas en los ojos. Y en ese instante comprendí que mis sueños no eran imposibles. Que todavía estaba a tiempo de buscar esa libertad. Esa noche, al regresar a casa, encontré a Ignacio dormido en la silla, con la botella vacía en el suelo. Lo miré largo rato y me di cuenta de que ya no le guardaba rencor. Lo que sentía era tristeza, sí, pero sobre todo compasión. Él había decidido hundirse en su propio abismo, y yo no podía salvarlo. Lo único que podía hacer era salvarme a mí misma. Me acerqué a mi cuarto y abrí el closet. Saqué una maleta vieja que llevaba años guardada. Empecé a meter algunas ropas, mis bordados más queridos y, por supuesto, mi cuaderno. Mis manos temblaban, mi corazón latía como un tambor, pero cada prenda que doblaba era un paso hacia adelante, un paso hacia la vida. De pronto, escuché su voz ronca desde la sala, ¿qué haces, Lupita? Me quedé congelada, con la maleta entre las manos. Respiré hondo y respondí, estoy preparándome para seguir mi camino. Él se levantó tambaleante y me miró con furia. ¿Y a dónde crees que vas a ir? Nadie te espera. Nadie.
te quiere. Sin mí no eres nada. Sus palabras me atravesaron, pero esta vez no me derrumbaron. Lo miré a los ojos y dije con firmeza, eso creías tú. Pero me equivoqué al darte tanto poder. Yo no necesito que nadie me espere ni que nadie me quiera para saber que existo. Yo soy suficiente. Él se quedó en silencio, sorprendido, incapaz de responder. Y yo, con el corazón palpitando en mi garganta, supe que había dado el paso más grande de mi vida, hablar sin miedo, decir mi verdad, romper el silencio. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a la maleta, pensando en todo lo que vendría. El miedo era enorme, pero la determinación era más fuerte. Recordé a mis padres, recordé a mi abuela, recordé a la joven que alguna vez fui, con sueños en los ojos. Y me prometí que no moriría sin volver a encontrar esa chispa. Escribí en mi cuaderno con letra firme, mañana empezaré mi vida de nuevo. Aunque sea con lo poco que tengo, aunque nadie me acompañe, aunque tiemble de miedo, lo haré. ¿Por qué? Ya no quiero seguir siendo invisible en mi propia casa. Mientras apagaba la vela frente a las bugambilias, sentí que por fin estaba lista para la última batalla, enfrentar mi soledad, no como castigo, sino como camino hacia mi libertad. Esa madrugada, mientras la vela terminaba de consumirse frente a mis bugambilias, entendí que había llegado el momento. No podía seguir postergando mi vida, no podía seguir viviendo a medias. El dolor había sido tan grande, la soledad tan inmensa, que solo me quedaban dos opciones: dejarme morir poco a poco o renacer desde mis propias cenizas. Y yo elegí renacer. Al amanecer, tomé la maleta que había preparado la noche anterior. Metí mis bordados más significativos, el cuaderno donde había derramado mis lágrimas y mis sueños, y un par de mudas de ropa. No necesitaba más. Mi verdadero equipaje estaba en el corazón, la decisión de ser libre. Salí de la casa sin mirar atrás. Ignacio seguía dormido en la sala, roncando con la botella vacía entre las manos. Por primera vez en muchos años, no sentí culpa. No sentí miedo. Solo sentí una paz extraña, como si la vida me hubiera devuelto el aire que llevaba tiempo faltándome. Caminé por las calles empedradas de mi pueblo con la frente en alto. El sol apenas despuntaba y la plaza comenzaba a llenarse de vendedores. Doña Teresa me saludó desde su puesto de dulces. ¿A dónde va tan temprano, Lupita? La miré con una sonrisa serena y respondí: voy a empezar de nuevo, Teresa. Porque nunca es tarde para elegir vivir. Me instalé unos días en la Casa de Cultura, gracias a la ayuda de Laura, la mujer que me había invitado a la exposición. Ella me ofreció un pequeño cuarto mientras encontraba algo más estable. Y allí, entre paredes modestas, sentí que por fin tenía un espacio que era mío, un espacio donde no me miraban con desprecio, sino con respeto. Seguí bordando, seguí enseñando a Mariana y a sus amigas, y pronto más jóvenes se unieron. El taller se convirtió en un lugar de encuentro, en un círculo de mujeres donde compartíamos no solo hilos y telas, sino también historias, risas y lágrimas. Cada puntada era un símbolo de resistencia, cada diseño un testimonio de que, incluso en medio del abandono, se puede florecer. Claro, la soledad seguía acompañándome. Mis hijos no llamaron, mis hermanos no se acercaron,
Ignacio no intentó buscarme. Pero ya no me dolía como antes. Porque comprendí que la vida no siempre nos da lo que esperamos, pero nos ofrece nuevas formas de ser felices si estamos dispuestas a abrir el corazón. Un día, durante una feria en el pueblo, expusimos los trabajos del taller. Vi a mis alumnas mostrar con orgullo lo que habían aprendido, y sentí que la semilla que había plantado estaba dando frutos. Gente de distintos lugares admiraba nuestros bordados, compraba, preguntaba. Y yo, en medio de todo, me descubrí. Sonriendo con una alegría que hacía años no sentía. Esa noche, al regresar a mi cuarto, encendí una vela y escribí en mi cuaderno: hoy entendí que no estoy sola. Estoy acompañada por mi propia fuerza, por las mujeres que caminan conmigo, por la vida que me sostiene cada día. Y aunque mis hijos no estén, aunque mi marido me haya despreciado, yo me encontré a mí misma. Y eso lo cambia todo. Me miré al espejo y, por primera vez, vi a una mujer completa. Con arrugas, con cicatrices, con pérdidas, sí. Pero también con dignidad, con valor, con una voz que ya nadie podía silenciar. Y aquí estoy, contándote mi historia. Una historia de abandono. Sí, pero también de resistencia y de renacimiento. Porque descubrí que no hay edad para empezar de nuevo, no hay soledad que pueda apagar la llama de una mujer que decide levantarse. Quiero pedirte algo, a ti que me estás escuchando ahora mismo, comenta aquí abajo si crees que hice lo correcto. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Te habrías quedado esperando a quienes me dieron la espalda, o también habrías tomado la decisión de caminar sola? Tu opinión es importante, porque esta historia no es solo mía. Es también la historia de tantas mujeres que han sentido el abandono, la indiferencia, el desprecio. Y si con mi relato logro encender una chispa en tu corazón, entonces todo este camino habrá valido la pena. Hoy puedo decirlo con el alma en calma. Cuando todos me dieron la espalda, aprendí a caminar sola. Y en ese caminar encontré la libertad que nunca pensé tener. Y a ti que escuchas estas palabras, te dejo esta reflexión: nunca te conformes con una vida que te apaga. Atrévete a levantarte, aunque tiemblen tus piernas, aunque nadie te acompañe. Porque la soledad, cuando se abraza con valentía, puede convertirse en el camino hacia tu verdadera libertad.